Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Hook. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos.
está cansado de escuchar soy cristiano. Y por eso rechazan el amor de mi Dios. Sangre Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Consagrado a tu olor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana damos comienzo a este programa de la verdad que te hace libre. Gracias a todos los hermanos que nos están escuchando a través de la estación de bendición, a través de Radio Bautista El Faro. Les invitamos en esta mañana que nos esté acompañando. Mándenos sus comentarios, déjenos saber que nos están escuchando. Pedimos disculpas, hermanos, que apenas vamos comenzando, hermanos. El programa normalmente comienza a las 9:30 de la mañana. Estábamos teniendo un poquito de problemas con el internet, pero gracias a Dios se solucionó. Estaban trabajando los de la compañía y bueno, ya gracias a Dios quedó solucionado y ahorita ya terminaron de trabajar y pudimos, gracias a Dios, comenzar el programa. Agradecemos a todos los que ya están conectados, ya están en sintonía. Mandamos saludos para todos, hermanos, invitándoles para que a través de nuestras diferentes maneras usted
que nos pueden estar escuchando, usted lo puede hacer en esta mañana a través de www.radiobautistaelfaro.com. Es nuestra página, usted puede accesar y ahí puede estarnos escuchando. También a través de TuneIn Radio, la aplicación que usted puede descargar en su celular, Android o iPhone, ahí puede estarnos también sintonizando. O también lo puede hacer si usted conoce a alguien que no tenga internet o en alguna ocasión usted se encuentra sin internet, lo puede hacer mediante una llamada telefónica marcando al 605-475-8361. 605-475-8361. Le invitamos en esta mañana que nos mande sus comentarios, nos deje saber que ya está en sintonía, ya nos está escuchando. Mándenos sus comentarios y será un privilegio, un placer mandarle saludos en esta mañana. Yo sé que ya están todos esperando la enseñanza, así es que ya vamos a comenzar a escuchar la enseñanza en esta mañana. Vamos a escuchar hoy, como cada martes, al pastor Alfredo Uck. Y en esta mañana, antes de tener al pastor Alfredo Uck, vamos a escuchar otro canto más. Vamos a escuchar un canto más y regresando de este canto, hermanos, vamos a entrar directamente con el hermano para que nos comparta la palabra de Dios. Regresamos.
bendiga, amados hermanos. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros en el programa La Verdad que te hace libre. Les saluda el hermano Alfredo Uc, misionero aquí en el país de Tailandia. Y qué bendición una vez más estar aquí con ustedes en este tiempo. Para mí aquí, como saben ustedes, hermanos, en la noche, aquí en Tailandia, y para ustedes por allá por la mañana. Les mandamos un saludo, hermanos, y gracias por sintonizarnos. Es una bendición, como siempre decimos, hermanos y hermanas, cada martes tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder compartir de nuestro tiempo, y que yo pueda también aprovechar de su tiempo. Y gracias por esto, ¿verdad? Y poder compartir la palabra de Dios, que es la verdad que nos trae libertad. Recordamos este pasaje del cual se tomó el nombre de este programa, el Señor Jesús hablando con los judíos que habían creído en Él, y Él les está enseñando que si ellos permanecen en sus palabras, ellos van a poder permitir que la verdad les haga libres. Una vez que venimos a la fe, hermano y hermana que nos escucha, tenemos que recordar que tenemos que continuar caminando en su camino para que y continuar acerca de su palabra para que su verdad nos traiga esta libertad. Hay muchas maneras en las que podemos vivir esclavos y podemos estar, ¿verdad?, en esclavitud. Y bueno, Dios nos hace que su palabra nos dé libertad. Muchas veces, hermanos, hemos sido esclavos del pecado, pero su palabra nos trae libertad. Muchas veces hemos sido esclavos del engaño y su palabra nos trae libertad. Hemos sido esclavos, ¿verdad?, de situaciones, y su palabra nos da libertad, y gracias a Dios por ella, por su palabra. Esta es la verdad que nos hace libre, la palabra de Dios. Más allá de las opiniones, ¿verdad? Más allá de mi opinión, punto de vista o de alguien más, si nosotros tomamos su palabra y la escudriñamos y dejamos que el Espíritu Santo nos llame, estamos permitiendo, ¿verdad?, que su palabra nos hable y que nos traiga libertad a nuestras vidas. Y qué bendición que cuando abrimos su palabra podemos encontrar sus verdades en ella, y que son nuestra libertad. Y bueno, hermanos, pues estamos aquí ya en el programa y estamos muy contentos de poder estar con ustedes, hermanos. Gracias por quienes mandan siempre mensajes. Gracias por quienes están teniendo mandando saludos, quienes mandan a veces peticiones para cantos, o quienes están en contacto, quienes están viendo los programas cada semana, escuchando. Y bueno, gracias, hermanos, porque toman este tiempo para nosotros. Sabemos que nosotros no somos nada sin el Señor, ¿verdad? Y realmente no me considero el gran predicador o la persona importante, ¿verdad? Pero bueno, estamos haciendo algo importante, que es estudiar la palabra de Dios, y sabemos que su palabra nos revela el camino para agradarle y ser libres y poder servir a nuestro Dios. Y bueno, hermanos, estamos aquí el día de hoy, gracias a Dios que seguimos adelante aquí en la obra en Tailandia. Dios ha bendecido. Tuvimos la oportunidad de tener unos bautismos en la semana pasada, y gracias a Dios, hermanos, que nuestra pequeña Grecia, nuestra hija de 8 años, ella después de varias semanas de que ella quería bautizarse, y bueno, Dios nos dio la oportunidad de bautizarle en esta semana pasada. Y bueno, gracias a Dios que pudimos verle obedeciendo, y también otros hermanos de la iglesia que bueno, después de un tiempo de estar viniendo, ellos estaban seguros de su salvación y estaban listos para bautizarse. Y bueno, digo esto porque aquí en Tailandia, como tal vez he contado antes, ¿verdad?, estamos en un trasfondo budista, y mucha gente les toma mucho tiempo el entender el evangelio, entender el amor de Dios por el cual ellos pueden ser salvos, y muchas veces solamente vienen, ¿verdad?, pero no están listos a pesar de que les explicamos, ¿verdad? Algunos de ellos pueden entender pronto el mensaje, pero hemos tenido también personas que están aquí por un buen tiempo sentados escuchando, porque les empieza a tener un interés, pero todavía no hay un entendimiento, no hay una comprensión que les lleva a esta fe, ¿verdad? Escuchan, ¿verdad?, y empiezan a tener convicción en su corazón acerca de su pecado, de sus vidas, acerca del Salvador, Señor Jesucristo. Entonces llega un momento, ¿verdad?, en que gracias a Dios ellos pueden venir a la fe y entender. Y bueno, estamos predicando la palabra de Dios, estamos
haciendo lo que tenemos que hacer y el Señor sabemos que es el que da el resultado. Gracias a Dios hemos tenido casos de personas, ¿verdad? Como tal vez en México o otros lugares donde hemos hablado el Evangelio y personas han escuchado, han entendido, han creído el Evangelio por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero también hemos tenido casos de personas que han estado aquí sentados, esperando, escuchando, hasta que llega el momento en que Dios, ¿verdad?, trae convicción a sus vidas y ellos pueden entender el mensaje, venir en fe al Señor. Y bueno, entonces podemos bautizarles. Y ha sido una bendición el estar aquí trabajando en este país. Hemos estado aquí por más de 4 años. El Señor nos ha permitido aquí servirle y gracias a Dios por eso. Y bueno, pues es una bendición para nosotros. Y estamos aquí echándole ganas, sirviendo al Señor. Y bueno, sabemos que algunos de ustedes oran por nosotros y les damos gracias, hermanos, por hacerlo. De verdad que es de mucha bendición saber que hay hermanos orando por la obra aquí en Tailandia. Y bueno, hermanos, vamos a tomar el tiempo de leer mensajes, saludos, ¿verdad? Como el hermano Gerardo siempre lo hace, a veces antes. Y si hay mensajes después, también podemos leerlo. Como les comentamos cada semana, si hay alguna pregunta, algo que usted quiera saber y usted quiere mandar su pregunta, pero no podemos cubrirla durante el tiempo del programa, bueno, entonces la siguiente semana podremos tomar el tiempo y pues les agradecemos que ustedes hagan esto. Y bueno, pues hemos estado cada semana, ¿verdad?, abriendo la Biblia y enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Y estamos queriendo que Dios nos hable y estamos deseando que el Señor nos permita ver su voluntad, ver su camino, y es lo que debemos hacer cada vez que abrimos la palabra de Dios. Debemos de dejar que el Señor nos hable, que Él sea quien nos enseñe, ¿verdad? Y por eso debemos ser muy cuidadosos cuando leemos la Biblia, ¿verdad? No solamente es leerla y si no entendemos algo, simplemente seguir adelante, o tal vez alguna duda que tengamos, ¿verdad? Solamente seguir adelante. La Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando estaba la Biblia hablando de esto, cuando la Biblia está hablando de esto, ¿verdad?, eso se estaba diciendo en un contexto en el que no había un Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia dice que toda su palabra nos inspira, ¿verdad? Desde Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios y nos enseña, nos habla, nos llama, y tenemos que dejar que Dios lo haga, ¿verdad? Que el Señor esté con nosotros durante nuestro tiempo de estudiar, nuestro tiempo de leer su palabra, y dejar que Él nos llame, y no dejar que alguna parte de su palabra, ¿verdad?, no sea necesaria o importante. Muchas veces yo he escuchado tristemente personas decir: no te metas a estudiar, no te metas a esas cosas, ¿verdad? Y tristemente, ¿por qué? Porque bueno, Dios nos dice que toda su palabra, ¿verdad?, es útil. Cada punto, cada factor que usted pueda ver en la Biblia, cada enseñanza, ¿verdad?, cada cosa, cada versículo, es algo que deberíamos, ¿verdad?, querer estudiar, y deberíamos de querer, ¿verdad?, encontrar en la palabra de Dios una respuesta. ¿Y dónde podemos encontrar la respuesta, verdad? Cuando entramos en dudas, en preguntas, ¿verdad?, tenemos que buscar en la misma palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios podemos encontrar la respuesta a la pregunta, ¿verdad?, que tal vez nos encontramos en la misma palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué diccionario tenemos que utilizar para poder encontrar el concepto? Bueno, en la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios tiene los conceptos de las palabras que necesitamos entender. Y bueno, muchas veces hacemos esto, ¿verdad? Recurrimos a diccionarios y cosas extras, y no estamos comentando que es algo malo, es un pecado, pero, ¿verdad?, miremos primero a la palabra de Dios y veamos, ¿verdad?, qué es lo que Dios tiene como un concepto de lo que estamos buscando. Y bueno, dejamos que su palabra nos llame. El día de hoy, hermanos, quiero invitarles a abrir a sus Biblias en el Salmo número 19, ¿verdad? A mí, desde hace muchos años, desde que tengo memoria como creyente, he tenido un gran gozo, un gran deseo en mi corazón de leer salmos, ¿verdad? Me ha gustado siempre. Dios trae consuelo en nuestras vidas en el libro de Salmos. Dios nos trae enseñanza en el libro de Salmos. Y bueno, desde que recuerdo, ¿verdad?, siempre, desde que era pequeño, era un deseo en mi corazón leer mucho el libro de Salmos, ¿verdad? Y es una bendición para nosotros, ¿verdad? En momentos difíciles podemos encontrar consuelo, en momentos
de incertidumbre podemos encontrar respuestas. Y mientras lo estamos haciendo, ¿verdad? Qué bendición también esto, es que encontramos, ¿verdad?, enseñanza para nuestra vida, encontramos mandamiento para nuestra vida. Y qué bendición, ¿verdad?, que quién más como David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad?, escribiendo salmos para que podamos nosotros, ¿verdad?, inspirados por el Espíritu Santo. Por cierto, el Espíritu Santo inspiró a David, ¿verdad?, para poder escribir la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad?, sabemos que él era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios. Y por la gracia de Dios, él pudo, ¿verdad?, escribir esas palabras, y son de bendición para nosotros. Los salmos no son libros que son aparte de la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez alguien me comentó, ¿verdad?, que los salmos no son, ¿verdad?, más que palabras de consuelo, ¿verdad? Pero no puede ser considerado como algo para que yo aprenda qué debo hacer en mi vida cristiana. Pero yo creo que si está en la palabra de Dios, hermanos, tenemos que recordar que es palabra de Dios y que son palabras para nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Y que cada vez que leemos salmos, ¿verdad?, encontramos la voluntad de Dios impresa, ¿verdad?, en ella. Y bueno, el Salmo 19, que vamos a ver el día de hoy y vamos a estar leyendo, son 14 versículos y vamos a estar leyendo lo que la palabra de Dios nos dice ahí. Y bueno, dice versículo 1, y voy a leer del versículo número 1 al 6, ¿verdad? Y yo creo que ahí, a manera de introducción, vamos a mirar qué dice Dios en este capítulo. Y dice la Biblia ahí: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué maravilloso, hermanos, que podemos mirar esto que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a tomar, hermanos, un tiempecito para orar y pedir al Señor su dirección. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias te damos, Jehová Dios, porque tú nos das de tus bendiciones. Y la más grande bendición es tener tu palabra con nosotros y saber que ella nos redarguye, nos enseña y es parte de nuestras vidas como creyentes, para que podamos saber cuál es el camino por el cual tenemos que andar. Danos de tu sabiduría en este momento. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, nos habla el primer versículo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué maravilloso es que a través de la creación de Dios, ¿verdad?, podemos ver, aquí nos habla de dos cosas. Primero, que Dios, ¿verdad?, es un Dios de gloria, ¿verdad? Los cielos nos cuentan la gloria de Dios y sabemos que Dios, cuán glorioso es Dios y cuán glorioso es el nombre de Dios. Es por eso que tenemos que usar el nombre de Dios, ¿verdad? Yo cuando predico en la iglesia aquí en Tailandia, la gente, la palabra Dios aquí, ¿verdad?, la manera que se dice, bueno, se puede entender para muchas cosas. Puede ser para el rey, puede ser para un Dios, para cualquier Dios, ¿verdad? Pero cuando predico aquí, ¿verdad?, siempre trato de utilizar lo más que puedo el nombre de Dios, ¿verdad? El nombre de Dios. ¿Para qué? Para que la gente pueda conocer el nombre de Dios. Tristemente aquí en Tailandia, cuando la gente escucha el nombre de Dios, ¿verdad?, la gente no conoce, ¿verdad?, ni siquiera lo han escuchado, y me refiero al nombre de Dios el Padre, Jehová. La gente no sabe ese nombre, nunca lo ha escuchado, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, y tú le dices a la gente Dios, y muchas veces ellos entienden algo diferente, ¿verdad? No es como en nuestros países, en América, ¿verdad? Pero mire que tenemos que recordar, ¿verdad?, y hablar del nombre de Dios, que es un nombre glorioso, ¿verdad? Y nos habla que la Biblia aquí empezando, nos recuerda que al ver su creación, podemos recordar cuán glorioso es nuestro Dios. Y podemos recordar, ¿verdad?, que Dios es un Dios creador. Nos habla de la obra de sus manos. Cuando miramos la creación podemos recordar, ¿verdad?, que el firmamento, lo que podemos mirar en la creación de Dios, nos es una evidencia, nos es un recordatorio que Dios es creador, ¿verdad? Y eso lo podemos hablar con personas, ¿verdad?, que tal vez no tienen fe en el Señor, no tienen fe en Dios, y ellos pueden tener dudas, ¿verdad? Y podemos, a través de la creación de Dios,
recordarles que su creación es una evidencia, es un recordatorio de que hay un creador, de que no todo se hizo por sí solo y que el cielo y la tierra, el firmamento, nos habla de que Dios es un Dios grande. Y qué grande es, ¿verdad? Cuando usted estudia acerca de la creación de Dios, ¿verdad? Cuando usted estudia acerca de los animales, ¿verdad? La perfección de las aves y de la tecnología que hay en ellas, ¿verdad? Y los digo de esta manera, tecnología, ¿verdad? Pero la forma en que Dios creó, ¿verdad? Todas las cosas en esta tierra y el equilibrio que Dios creó en la naturaleza nos recuerda que Dios es grande y Él es un Dios creador. Aquí en Tailandia, donde vivimos en el norte, en la ciudad de Chiang Mai, es algo muy maravilloso, ¿verdad? Mirar cómo la iglesia donde estamos está muy cerca de las montañas. Estamos como un poco hacia afuera de la ciudad, y desde nuestra casa y desde la iglesia donde estamos también podemos mirar las montañas, ¿verdad? Y podemos mirar los atardeceres, son muy hermosos aquí, ¿verdad? Y los amaneceres, y cuando es tiempo, por ejemplo, como ese tiempo que es un tiempo que está lloviendo, a veces en las mañanas puedes mirar la neblina, ¿verdad? Mucha neblina en el fondo de las montañas, y puedes mirar arriba la neblina de los picos de las montañas, y es algo tan hermoso mirar la creación de Dios, y es algo que siempre, ¿verdad? Podemos recordar, y viene a mi mente siempre que veo eso, recordar cuán grande es Dios, y es una impresión, ¿verdad? Ahí en la creación para nosotros, que podemos recordar cuán grande es nuestro Dios. Versículo 2 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Nos podemos mirar la sabiduría de Dios de día en día, ¿verdad? Y podemos mirar qué grande es Dios y qué sabio es Dios. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y tal vez, ¿verdad?, la gente no puede escuchar, tal vez, ¿verdad?, la voz audible de Dios hoy en día. Tal vez hay quienes nunca escucharon en el tiempo antiguo la voz de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que la voz de Dios, ¿verdad? Y de una manera, hablando no literalmente audible, ¿verdad? Pero podemos escuchar su voz, podemos escuchar quién es Él, ¿verdad? A través de su creación y a través del mundo. Y podemos mirar cuán grande es nuestro Dios. Dice: en ellos puso tabernáculo para el sol. Dice: y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Qué hermoso, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad?, preparó incluso, ¿verdad?, no nada más la creación, pero el funcionamiento de la creación, el ciclo de la creación, ¿verdad? Cómo todo trabaja de una manera perfecta, a la manera en que Dios lo estableció. De un extremo del cielo es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconde de su calor. Y Dios nos enseña, ¿verdad?, no nada más que es un Dios creador, ¿verdad?, que es un Dios perfecto al haber creado las cosas, pero también es un Dios que hace que el mundo pueda funcionar como funciona. Él ha creado el ciclo, ¿verdad?, de la tierra y el trabajo del sol y todo lo que está en función cada día, ¿verdad?, de día a noche, como dice ahí, ¿verdad? Podemos mirar la grande sabiduría de Dios y la creación de Dios, ¿verdad?, que nos enseña cuán grande es Él, y nos enseña qué grande es nuestro Dios. Es un Dios, ¿verdad?, que tiene una palabra, ¿verdad?, para nosotros. Luego versículo 7 nos enseña, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y tal vez como podría sonar como que está habiendo un cambio literal, ¿verdad?, acerca de las cosas, ¿verdad? Pero mire que el salmista nos está recordando muchas veces en su palabra que hay algo más maravilloso, ¿verdad?, que todas las cosas, y es la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos la ley de Dios y tenemos su palabra. Y el salmista era un hombre, ¿verdad?, que amaba la ley de Dios y se sometía a la ley de Dios y vivía obedeciendo la ley de Dios. Estaba esta mañana leyendo la Biblia y leyendo el libro de los Reyes, y es maravilloso cómo habla acerca de David, que dice que él se sometió, ¿verdad?, a todos los mandamientos de la ley de Dios. Y dice la Biblia que él fue un hombre que agradó a Dios y que no hubo nadie como él.
Y dice la Biblia que solamente hubo un punto, ¿verdad? Dice en lo tocante a Urías Eteo, ¿verdad? Y usted sabe la historia. Pero mire que aparte de eso, mire que la Biblia dice que David tuvo un corazón que agradó a Dios y él vivió, ¿verdad?, obedeciendo la ley de Dios. Y muchas veces vemos al salmista escribiendo acerca de esto, acerca de la ley de Dios. Y él nos habla, ¿verdad?, de esta manera. Dice: la ley de Jehová es perfecta. Nos habla primero de la creación de Dios y cuán grande es su creación y cuán grande es Dios. Y él nos recuerda, entre todas estas cosas hay algo que es muy grande, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Y nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando el salmista, ¿verdad?, vivía, sabemos que él tenía lo que hoy en día mucha gente le llama la ley de Moisés, ¿verdad? Pero lo que la Biblia le llama realmente es la ley de Dios, ¿verdad?, la ley de Jehová. De hecho es muy curioso porque David nunca, si yo recuerdo, si no estoy equivocado, nunca le llamó la ley de Moisés, ¿verdad? El hombre conforme al corazón siempre le llamó la ley de Dios, la ley de Jehová, la ley de tu boca, ¿verdad?, tu ley. Entonces siempre atribuyó a quien es el autor, que es Dios. Entonces aquí el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe que su palabra, su ley, es perfecta. Y qué maravilloso, hermanos, que cuando podemos recordar cuán perfecta es la palabra de Dios. Sabemos que su palabra es perfecta. Obviamente podemos entender que nosotros a través de las generaciones hemos recibido traducciones y hemos recibido traducciones de traducciones, o hemos recibido Biblias tal vez que han sido traducidas de otras Biblias que no fueron traducidas de hebreo, de idioma original, ¿verdad? Pero entendemos que a pesar de todas estas cosas, a pesar de que el hombre no es perfecto y que haciendo su mejor, ¿verdad?, tratando de dejarse guiar en su vida para el Señor, ¿verdad?, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos escudriñar en las Escrituras, podemos buscar, ¿verdad?, el origen de las palabras y las palabras en hebreo y las palabras en este otro idioma y qué significan, ¿verdad? Y cómo podemos entender, ¿verdad?, el significado de lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y a pesar de todo esto sabemos que tenemos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y nos dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y Dios nos enseña, hermanos, en este pasaje que la creación de Dios es grande y es maravillosa y que Dios es maravilloso. Y Él nos recuerda, David, hay algo maravilloso, ¿verdad?, que tú no debes de pasar por alto, es la ley de Dios. Y nos dice, es perfecta y convierte el alma. Ahora, no podríamos decir, ¿verdad?, que este pasaje es un pasaje que quedó obsoleto, que ha quedado atrás, que no podemos decir que hoy en día la ley de Dios ya no es perfecta y que ya no convierte el alma. Sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, a través de los siglos, ¿verdad?, no cambiará. Y sabemos que su palabra siempre es perfecta. Y sabemos que cuando nosotros nos sometemos a su palabra, la Biblia dice que su palabra trae convicción a nuestra vida y que su palabra convierte nuestra alma. Qué maravilloso, hermanos, cuando nosotros nos dejamos manejar, dejamos que su palabra controle nuestra vida. Que su palabra sea quien dirija nuestra vida, que su palabra sea quien maneje nuestra vida y que sea la que convierta nuestra vida. Muchas veces, hermanos, hemos querido dejar que nuestra vida sea transformada o cambiada, ¿verdad?, por nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Pero qué maravilloso es, hermano, cuando nosotros dejamos que su palabra nos convierta. Y esto, hermanos, es hablando en cada área de nuestra vida. Recordamos, por ejemplo, en otros salmos, David, ¿verdad?, hablando acerca de que toda su palabra, ¿verdad?, que toda su ley es una, ¿verdad?, y que es la suma de su palabra es verdad, y que toda su palabra debemos dejar que transforme nuestra vida. Muchas veces, hermanos, hemos dejado que su palabra sea nula en ciertas áreas de nuestra vida, y hemos dejado que Él obre en otras áreas, ¿verdad?, y hemos tal vez dejado que Él trabaje en nosotros. Esto es, por ejemplo, como una casa, ¿verdad? En una casa hay varias recámaras, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos limpiando una casa, cuando alguien está limpiando una casa, ¿verdad?, trae en sus manos lo que necesita para limpiar la casa. Pero tal vez habrán puertas que están cerradas con llave y que usted no puede entrar a limpiarlas y que simplemente quedan como están, ¿verdad? Y tal vez, ¿verdad?, habrá una razón por las que estaban cerradas,
¿verdad? Y no están en acceso para ser limpiadas. Ahora, y es lo mismo con nuestras vidas. Hemos tenido en nuestras vidas tal vez rebeldía en ciertas áreas y hemos impedido que Dios nos llame, ¿verdad? En áreas de nuestra vida y hemos dejado en algunas áreas que Él entre y Él limpie su corazón. Pero hay áreas en nuestra vida que tal vez hemos dejado, ¿verdad? La suciedad del pecado, ¿verdad? Y no hemos dejado que su ley perfecta convierta nuestra alma. Gracias a Dios, hermanos, que su palabra es eterna. Y esta es una promesa de Dios. Literalmente es una promesa de Dios. Si tú dejas que su palabra esté en tu vida, si tú dejas que la ley de Jehová perfecta esté en tu vida, la Biblia dice que esta palabra, esta ley de Dios va a convertir tu alma. Y luego vemos que dice más adelante, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es maravilloso, hermanos, ¿verdad? Una vez más, su palabra, su testimonio es fiel, ¿verdad? Y Él nos da sabiduría, ¿verdad? Nos da sabiduría, aún seamos sencillos. Entonces, lo primero que miramos acerca de su palabra perfecta, su ley perfecta, lo primero que podemos mirar es que convierte nuestra alma. Sabemos que su palabra va a transformar nuestra vida cuando dejemos que nos transforme. Cuando nosotros abramos la puerta para que nos cambie, nos limpie, entonces esta ley perfecta va a convertir su alma. Entonces, ¿qué vemos más adelante? No nada más convierte su alma, pero mire, dice que hace sabio al sencillo. Gracias a Dios, hermanos, que al abrir los ojos a la verdad y poder entender su palabra y poder aceptarla y poder dejar que cada puerta de nuestra vida sea abierta a su ley perfecta, podemos empezar a hacer cambios en nuestra vida. Y esta ley va a convertir nuestra alma, esta palabra de Dios va a convertir, ¿verdad? Y va a hacer sabio al sencillo. Hay un versículo muy curioso acerca del salmista, ¿verdad? Creo que es, no recuerdo en qué salmo exactamente es, pero él dice, he entendido tu ley más que mis enseñadores, dice, más que los sabios he entendido. Y es curioso cómo el salmista declara él mismo en su propia boca. Tal vez si alguien dijera esto, sería tachado como un soberbio, ¿verdad? Pero mire que el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, él dice, yo he entendido tu ley más que mis enseñadores, más que los sabios he entendido. Y esto es algo muy curioso porque yo creo, hermanos, que el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Quien amaba la ley de Dios, él entendía la ley de Dios de la manera correcta. Y tal vez más que quienes le habían enseñado, él podía haber entendido ciertas cosas que tal vez él había podido percatar que eran incorrectas, ¿verdad? Él había podido tal vez darse cuenta que no eran en esa manera. Y es algo maravilloso porque cuando nosotros podemos entender su palabra, podemos entender muchas cosas. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, recordamos que Él muchas veces enfrentó a los fariseos. No les enfrentó, ¿verdad? Les enfrentó por la mayoría de los casos porque ellos estaban cambiando las escrituras. Ellos estaban utilizando la ley de Dios para su conveniencia, estaban cambiando la ley de Dios incluso. Cuando el Señor les decía, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Quienes habían enseñado de esta manera, cuando la ley de Dios nunca decía esto, cuando la palabra de Dios nunca decía esto, ellos habían enseñado de esta manera. Cuando le decían a la gente, mira, no te preocupes, mira, es corbán, tú trae tu ofrenda, mira, el dinero es mejor que otra cosa, ¿verdad? O la ofrenda que tú des, si vas a traer algo, ¿verdad? Tal vez no dinero, pero ofrenda en otras maneras. Mira, tú nada más es corbán, tú acuérdate de esto, ¿verdad? Y cambiaron la palabra de Dios cuando la ley de Dios nunca decía eso. Y el Señor les reprochó y les dijo, ustedes han cambiado, ¿verdad? Los mandamientos de mi Padre, de la ley de Dios, los mandamientos de su Padre, por vuestras tradiciones. Entonces, ¿verdad? Vemos al Señor hablándoles a ellos. Ustedes son los enseñadores y han enseñado a la gente. Entonces, la gente que estaba escuchando al Señor Jesús y había venido a la fe, habían entendido que Jesús era y es el Mesías, ¿verdad? Y estaban aprendiendo de sus palabras la forma correcta de obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios. Cuando ellos entendieron que no era amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, porque su palabra siempre ha dicho, ama a tus enemigos.
Entonces empezaron a entender, y ellos habían entendido más que sus enseñadores. Y es algo maravilloso, hermanos, cuando nosotros recibimos sabiduría de su palabra. Podemos entender. Yo recuerdo que yo crecí en una religión, por decir así. Y los que me enseñaban a mí, ¿verdad? Los que me enseñaban a mí, ellos me enseñaban cosas que no estaban en la Biblia. Y un día, gracias a Dios, llegó a nuestra casa el Evangelio. Y lo voy a decir de esta manera: llegó a nuestra casa, me refiero a nuestras vidas. El Evangelio, conocimos la palabra de Dios, conocimos la salvación que hay en Cristo Jesús, y empezamos a aprender y empecé a entender muchas cosas. Entonces, siendo pequeño, podía decir, había entendido más que quienes me habían enseñado cosas de la palabra de Dios. Y es maravilloso, hermanos, porque la Biblia dice que esta ley de Dios perfecta convierte. No podemos decir algo en contra de esto. La ley de Dios perfecta nos hace sabios, nos ayuda a entender, ¿verdad? Nos hace sabios, nos ayuda a entender las cosas de Dios. Muchas veces, tal vez, en nuestras vidas podemos estar pasando por momentos en que no entendemos la palabra de Dios. Y tal vez, hermanos, es porque estamos dándole el enfoque incorrecto. Pero si nosotros permitimos que esta palabra perfecta nos enseñe, entonces esta palabra perfecta nos traerá sabiduría. Yo creo que sí fue muy fuerte, muy impactante para los fariseos, tal vez, el escuchar al Señor Jesús enseñando en contra, y no en contra de la ley de Dios, para nada, no podía enseñar en contra de su Padre, pero enseñando en contra de las doctrinas añadidas de los fariseos. Y yo creo que la gente, al ver los fariseos, y no vamos a hablar en general, ¿verdad? Siempre es incorrecto hablar en general, ¿verdad? Pero la mayoría de los fariseos, ¿verdad? Al ver, ¿verdad?, esto, tal vez se llenaban de coraje al mirar cómo ellos ver a la gente, ¿verdad? Gente humilde, gente que seguía a Jesús, empezando a entender la palabra de Dios mejor que ellos mismos. Y estaban entendiendo una palabra pura, una ley pura, como el salmista, sin añadiduras, sin ponerle nada, ¿verdad? Sin quitarle nada. Recordamos que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que no debemos de añadir a la palabra de Dios. Y no debemos de quitar a la palabra de Dios. Si alguien te añade algo que en la Biblia no está escrito, bueno, entonces está añadiendo. Si alguien te quita algo que en la Biblia está escrito, entonces está quitando. Y es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y el Señor les enseñó. Y la gente que seguía a Jesús entonces estaban escuchando, y los discípulos aprendiendo, ¿verdad?, lo que Dios les estaba enseñando, el Señor Jesús les estaba enseñando. Y es maravilloso porque esta palabra perfecta convierte y nos da sabiduría. La Biblia dice, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. Nos continúa hablando de esta palabra perfecta, de esta ley perfecta. Sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón. Esto me recuerda a otro versículo del salmista. Primeramente vemos que convierte el alma, vemos que hace sabio al sencillo, vemos que alegra el corazón. Es maravilloso, ¿verdad? Pero dice el salmista en el Salmo 119, creo. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Él está hablando de esta ley perfecta. Y él está hablando que estos mandamientos rectos alegran el corazón. Y él dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y cuando usted y yo, hermanos, nos sometemos a su ley, a su palabra, entonces, hermanos, vamos a darnos cuenta que esta palabra nos trae paz. Podemos estar, ¿verdad?, rodeados de aflicción, angustia, tristeza, ¿verdad?, contienda y muchas cosas, ¿verdad? Pero esta palabra nos da paz y no hay tropiezo. Recuerda cuando el Señor dijo que Él vino a traer división en el mismo hogar. La verdad trae división. Y sabe, aún, ¿verdad?, quienes seguían a Jesús, quienes siguen a Dios, ¿verdad?, y están obedeciendo la ley de Dios, como dice aquí, esta ley perfecta, nos enseña, ¿verdad?, que alegra el corazón. No hay tropiezo. Cuando tú has encontrado, ¿verdad?, a Dios y has sido salvo y has venido a la fe,
no importa quiénes, ¿verdad?, se burlen de ti, no importa quiénes critiquen, y has encontrado su palabra y su verdad, y estás caminando en su palabra, estás siguiendo su ley. La Biblia nos enseña, hermanos, que esta palabra, esta verdad de Dios, alegra, el corazón y trae paz. No hay tropiezo para quienes están obedeciendo su palabra. Y luego vemos más adelante, el precepto de Jehová, dice, es puro. Así como es perfecto, también es puro. Y dice que alumbra a los ojos. No nada más convierte el alma, no nada más te hace sabio, no nada más alegra tu corazón, pero nos enseña que alumbra tus ojos. Algo maravilloso que sucede cuando nosotros venimos a creer en el Señor Jesucristo y empezamos a leer su palabra y empezamos a amar su ley, empezamos a buscarle y empezamos a agradarle. La Biblia dice que empezamos a tener ojos alumbrados. Alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro camino. Recuerde que la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está lleno de luz, recordamos que la luz es la palabra de Dios. La Biblia dice que mi cuerpo estará bien, ¿verdad? No estaremos en tinieblas. Entonces, eso nos recuerda a ese versículo. La ley de Jehová es perfecta, convierte nuestra alma, nos hace sabios, nos alegra el corazón, nos alumbra nuestra vida, alumbra nuestros ojos, es una lámpara para nuestros ojos, ¿verdad? Su palabra, su ley, como nos dice en estos pasajes. Y luego miren que dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, dice, todos justos. Mira, hermano, que gracias a Dios, ¿verdad?, que su palabra, ¿verdad?, permanece para siempre, y su palabra, sus juicios son verdad y son justos. Qué maravilloso cuando un cristiano, ¿verdad?, tiene la palabra de Dios, la ley de Dios perfecta que dice aquí, como algo justo. Yo he conocido personas, ¿verdad?, que me han dicho, es que la palabra de Dios no es justa, es que hay cosas que no son justas, hay cosas que no están bien, ¿verdad? Y qué triste cuando un hijo de Dios llega a este punto en su vida, en que piensa que algunas partes de la palabra de Dios, o que la palabra de Dios, o que Dios no es un Dios justo, ¿verdad? Y tristemente eso pasa mucho con personas que han pasado por situaciones difíciles y han tenido problemas y han pensado que Dios no está con ellos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que su palabra, sus juicios son justos. Dice versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Gracias a Dios, hermanos, que su palabra es lo mejor que podemos tener. Es mejor que cualquier cosa, mejor que el oro y la plata, mejor que cualquier cosa que podamos tener. Y la Biblia dice que es deseable. Mire que el salmista, el hombre que tenía un corazón que agradaba a Dios, él decía que su ley era algo deseable, su palabra era algo deseable, y dice que era dulce más que la miel. ¿Cuál es su forma de pensar acerca de la ley de Dios? ¿Qué es lo que usted piensa acerca de la palabra de Dios? ¿Usted piensa que su palabra, su ley perfecta, es deseable más que el oro? ¿Es dulce más que la miel? ¿O usted tiene un concepto diferente acerca de ella? Qué tremendo cuando nosotros tenemos un corazón como el salmista, ¿verdad? Que él pensaba de esta ley de Jehová perfecta como algo deseable más que el oro y dulce más que la miel. Versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Mire que no nada más convierte el alma, no nada más nos hace sabios, no nada más alegra el corazón, alumbra los ojos, pero mire que nos dice aquí el versículo 11, nos amonesta, ¿verdad? Su ley perfecta nos amonesta, nos reta, ¿verdad? Y nos habla cuando estamos haciendo mal. Y es por eso tal vez que muchos de nosotros no estamos de acuerdo con la ley de Dios, porque hay cosas en su palabra que nos hacen ver mal, que nos reprenden, ¿verdad? Y que no queremos cambiar, y que muchas veces vamos a decir, yo no lo voy a cambiar, porque no lo quiero cambiar. Y deseamos, y no deseamos ser amonestados por estos mandamientos de Dios perfectos.
Nos enseña su palabra que si los guardamos hay grande galardón. Recordamos, hermanos, que cuando un cristiano se somete a la ley de Dios, a la palabra de Dios y la guarda, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que hay un galardón. ¿Para quién? Para quien guarda su palabra. Mire que el salmista tuvo que guardar literalmente la ley de Dios para poder tener un galardón. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien lo hace hoy en día? Pues bueno, yo creo que Dios tiene un galardón para aquellos que son fieles a su palabra, como lo podemos mirar a través de toda la Biblia. Si usted quiere tener un galardón, hermano, sométase a la ley de Dios, perfecta, que convierte el alma. Perdón, dice versículo número 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Y esto nos recuerda, hermanos, cómo Dios, ¿verdad?, quiere aún descubrir en nuestro corazón, ¿verdad?, aquellas cosas en que estamos pecando, que tal vez en las que no sabemos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, tomamos como un deseo para nosotros cumplir ciertas cosas que Dios nos pide, ¿verdad? Deseamos hacer ciertas cosas que para nosotros son fáciles, que nos gustan, pero hay otras cosas, hermanos, en las que no queremos someternos a Dios, no queremos someternos a sus mandamientos, ¿verdad? Porque son cosas que tal vez yo no había escuchado, no había aprendido, que yo no había hecho antes, ¿verdad? Y deseamos y no deseamos hacerlas, las pasamos, las leemos, las pasamos por alto, tenemos pretextos para ellos y no deseamos hacerlo. Pero mire, hermano, muchas veces estamos haciendo cosas que tal vez no sabíamos que eran pecado contra Dios. Pero mire, habla a Dios y pídele al Señor. Por eso David tenía un corazón conforme a Dios también. Porque él, ¿verdad?, estaba buscando, deseando que Dios limpie su corazón de cualquier cosa que había que no agradaba a Dios. Mire, dice, ayúdame con mis errores que aún yo no sé que tengo, ¿verdad? Aquellas cosas que tal vez están mal en mi vida. Y seguro, hermano y hermana, que tenemos errores en nuestra vida. Y es bueno que oremos a Dios y le pidamos que nos ayude. Pero qué triste es cuando nosotros encontramos ciertas cosas en la Biblia en que sabemos, esto es algo que yo no he hecho y debo hacerlo, y simplemente no los hacemos, simplemente somos rebeldes y no lo hacemos. Versículo 13, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuál es la manera de que podemos estar limpios de rebelión, ser íntegros delante de Dios? Obedeciendo su palabra. Y el salmista lo relaciona con la soberbia. Qué maravilloso, hermanos, porque en el mismo Salmo 119, David está diciendo, ¿verdad?, que cuando nosotros nos apartamos de su ley, caemos en soberbia. Habemos veces en nuestra vida que queremos cumplir ciertas cosas de su palabra, de su ley, y tenemos soberbia en cosas en que no queremos someternos. Y mire, la Biblia nos enseña esto, hermanos, y la Biblia dice, el salmista lo dice que cuando nosotros alejamos de su ley, ¿verdad?, caemos en un acto de soberbia. ¿Por qué? Porque el alejarse de la palabra de Dios trae soberbia en nuestras vidas. Y él está hablando de esto aquí. Dice que también que le cuide de la soberbia. Dice, para que él pueda ser íntegro y esté limpio de rebelión. Porque la soberbia nos impide mirar la verdad. La soberbia nos impide, ¿verdad?, someternos a su palabra. Y muchas veces, ¿verdad?, hemos sido soberbios contra Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Termina el salmista en este capítulo, ¿verdad?, en esta sección de este salmo, ¿verdad?, hablando de que Dios le permita hablar de una manera correcta delante de Dios. Y siempre recordamos, hermanos, lo más importante, y es maravilloso porque en los salmos de David, siempre que David habla acerca de la ley de Dios, él habla acerca del corazón, porque Dios siempre ha querido, hermanos, como recordamos, que pongamos su ley en nuestro corazón, y es el propósito de Dios para nosotros, ¿verdad?, que nuestro corazón sea el portador de su palabra, que no sea algo externo, que no sea algo que simplemente está en mi mente, que está en mis hechos, en mis actividades, en mis costumbres, en mis tradiciones como persona, que lo convierta en una tradición, pero que sea algo que está en mi corazón, ¿verdad?, que sea su palabra en mi corazón. Y siempre el salmista habla acerca del corazón cuando nos habla de la ley de Dios. Y qué maravilloso, hermanos, cuando usted decida, ¿verdad?, hacer como la ley de Dios perfecta, como algo
¿verdad? Maravilloso para su vida y que sea algo que usted haga con su corazón. Qué bendición que este salmo nos trae palabra de Dios, nos recuerda la grandeza de Dios y su creación, lo grande que es Dios, que es un Dios creador, y lo grande que es su ley, su palabra perfecta, que nos convierte, nos hace sabios, nos alegra el corazón, nos alumbra los ojos, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad? Y nos recuerda, nos amonesta, ¿verdad? Y nos recuerda que hay galardón, ¿verdad? Para poder, para quienes obedecen su palabra. Nos libra de la soberbia y nos da un corazón conforme a nuestro Dios. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y si usted me escucha y tal vez usted no asiste a alguna iglesia, o usted no es creyente, ¿verdad?, de la palabra de Dios, yo quiero invitar en este día a que, más allá de que usted intente, ¿verdad?, someterse a mandamientos de la palabra de Dios para vivir una vida buena, que usted hoy pueda mirar su condición que tiene delante de Dios. No hay algún mandamiento en su vida que le pueda traer a la salvación, literalmente como tal de obedecer para poder ganar un lugar en la vida eterna con Dios. Yo le quiero animar en este día que usted recuerde, como el salmista también nos enseña, ¿verdad?, que Dios reina, que hay un Dios que Él es rey. Y como el salmista también nos dice que este Dios que es rey, Él es creador, que Él es un Dios que creó y Él le creó a usted. Y que este Dios rey y creador, Él va a juzgar la tierra. Y eso le debe hacer recordar a usted que usted, como persona mortal, usted es pecador. Y como dice el salmista, dando el evangelio de una manera diferente, él enseña que Dios juzgará la tierra, y es algo que usted debe de pensar. ¿Cómo está usted para enfrentar a Dios un día? ¿Usted está listo en su vida con Dios? Tal vez usted no está listo. Y tal vez usted el día de hoy puede meditar en su vida y recordar quién es usted, que usted es un pecador delante de Dios, pero si a día de hoy usted puede venir en fe y en arrepentimiento al Señor, y usted recordar quién es usted y tener un arrepentimiento genuino de su vida sin Dios, y venir en fe al Señor y recordar que Él es el Mesías y que su sangre le puede limpiar su pecado, y que Él puede cubrir, ¿verdad?, su pecado con su sangre y darle vida eterna. El día de hoy usted puede tener esta vida eterna. Yo le quiero invitar, si el Señor ha estado llamando a su vida, si usted escucha en este día, ¿verdad?, lo que es el evangelio, Cristo murió y resucitó por sus pecados. Usted puede venir hoy en fe y en arrepentimiento al Señor y ser su hijo. Usted puede hoy hablar con Él y en fe invocar su nombre para que Él le dé a usted la vida eterna que usted necesita, y usted puede empezar a vivir una vida nueva en el Señor y caminar en sus mandamientos. Y gracias, hermanos que nos escuchan, que ustedes han creído en el Señor. Les animo, hermanos, a poner en práctica esto que usted ha escuchado, y les animo a seguir adelante sirviendo a nuestro Dios. Gracias a todos, hermanos, por su tiempo, y bueno, les animamos la siguiente semana a poder estar con nosotros en el programa La Verdad que te hace libre, donde recordamos que la única verdad que nos trae libertad es la verdad de la palabra de Dios. Les saluda el hermano Alfredo Uc desde Tailandia, y deseo que Dios les dé un bendecido día, el día martes, el día de hoy. Que Dios les bendiga.